Este lunes 12 de octubre vamos a escuchar para quinto grado los aprendizajes esperados. En la materia de artes, el tema es Héroes tras bambalinas. El aprendizaje esperado nos dice, ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución. Énfasis. Involucra a su familia o compañeros al asignar a cada quien un personaje dentro de la obra teatral infantil, explicando las características que lo conforman para ensayar conjuntamente. Observar cómo se organiza un ensayo teatral. En la materia de educación socioemocional, un castillo enojado y el sabor de la fruta. El aprendizaje esperado. Evalúa los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar. Énfasis. Reconoce algo positivo y algo a mejorar dentro de una situación y propone una posible solución. Para el día martes 13 de octubre, en la materia de matemáticas, el tema es ángulos por doquier. El aprendizaje esperado nos dice identificación de rectas paralelas, secantes y perpendiculares en el plano, así como de ángulos rectos, agudos y obtusos. Énfasis. Identificar que las rectas secantes forman ángulos rectos o bien ángulos agudos y obtusos. En la materia de ciencias naturales, ¿cómo puedo prevenir el consumo de sustancias adictivas? Aprendizaje esperado explica los daños en los sistemas respiratorio, nervioso y circulatorio generados por el consumo de sustancias adictivas como el tabaco, inhalables y bebidas alcohólicas. Énfasis. Prevención de situaciones de riesgo en la adolescencia. Para el día miércoles 14 de octubre en la materia de geografía, actividad volcánica y su distribución en el mundo. Actividad volcánica, efectos y su distribución en el mundo. Aprendizaje esperado, compara la distribución de las principales formas del relieve, regiones sísmicas y volcánicas en los continentes. Énfasis. Identifica los efectos de la actividad volcánica y la distribución de los principales volcanes en el mundo. En la materia de matemáticas, zarapes de Saltillo. Aprendizaje esperado. Identificación de rectas paralelas, secantes y perpendiculares en el plano, así como de ángulos rectos, agudos y obtusos. Énfasis. Identificar que las rectas secantes forman ángulos rectos o bien ángulos agudos y obtusos. Para el día jueves 15 de octubre, la materia es matemáticas, dibujos en el mapa. El aprendizaje esperado nos dice lectura de planos y mapas viales, interpretación y diseño de trayectorias. Énfasis. Interpretar la información que ofrece un mapa al identificar y describir la ubicación de algunos lugares de interés. En la materia de historia, el tema es la separación de Texas. El aprendizaje esperado nos dice reconoce las causas y consecuencias de la separación de Texas y de la guerra con Estados Unidos. Énfasis. Identifica las causas y consecuencias del conflicto entre México y Estados Unidos que llevó a la separación de Texas, la guerra de 1846 y la pérdida de Nuevo México y California. Viernes 16 de octubre, la materia lengua materna, cómo elaborar y difundir un producto final de investigación. Aprendizaje esperado, participa en la edición del producto final de una investigación para su difusión en medios impresos, radiofónicos o electrónicos. Énfasis. Elaborar carteles informativos en lengua materna sobre hechos históricos o personajes notables de la comunidad. Matemáticas, camino al pueblo. Aprendizaje esperado, lectura de planos y mapas viales, interpretación y diseño de trayectorias, así como énfasis en interpretar la información que ofrece un mapa al identificar y describir la ubicación de algunos lugares de interés. Lunes 12 de octubre en la materia de ciencias naturales. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo asociadas a las adicciones? Aprendizaje esperado. Explica los daños en los sistemas respiratorio, nervioso y circulatorio generados por el consumo de sustancias adictivas como el tabaco, inhalables y bebidas alcohólicas. Énfasis.
Identificar situaciones de riesgo en la adolescencia asociadas a las adicciones, accidentes, violencia de género y abuso sexual. Geografía. Actividad sísmica y distribución de las regiones sísmicas del mundo. Aprendizaje esperado. Compara la distribución de las principales formas de relieve, regiones sísmicas y volcánicas en los continentes. Énfasis. Reconoce los efectos de la actividad sísmica y la distribución de las regiones sísmicas en el mundo. Martes 13 de octubre. Lengua materna. Un anuncio sobre los gérmenes es el tema. Aprendizaje esperado. Emplea diferentes estrategias textuales para persuadir a un público determinado al elaborar un anuncio. Énfasis. Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Definición del propósito del anuncio: público, formato, medio, lugar de exposición. Uso de los distintos recursos del lenguaje, imagen y texto. La materia de historia, el tema es Introducción a la intervención estadounidense en México. El aprendizaje esperado reconoce las causas y las consecuencias de la separación de Texas y de la guerra con Estados Unidos. Énfasis. Identifica las causas y consecuencias del conflicto entre México y Estados Unidos que llevó a la separación de Texas, la guerra de 1846 y la pérdida de Nuevo México y California. Miércoles 14 de octubre, en la materia de formación cívica y ética. Ejerzo mis derechos para proteger mi dignidad. Aprendizaje esperado. Ejerce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual, laboral o acoso presencial o en las redes sociales. Énfasis. Identifica que las niñas, los niños y adolescentes tienen derechos a ser protegidos contra cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual, laboral o acoso presencial o por medio de las TICs. En la lengua materna, español, ¿qué anunciamos? Aprendizaje esperado. Emplea diferentes estrategias textuales para persuadir a un público determinado al elaborar un anuncio. Énfasis. Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Elección de tema, definición de propósitos, uso de los recursos retóricos, emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender, signos de puntuación. Jueves 15 de octubre. Materia lengua materna. Busco información y la organizo. Aprendizaje esperado. Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. Énfasis. Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Búsqueda de información en diferentes fuentes. Organización y categorización de la información. En la materia de artes, todos para uno y uno para todos. Aprendizaje esperado. Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución. Énfasis. Involucra a su familia y compañeros al asignar a cada quien un personaje dentro de la obra teatral infantil, explicando las características que lo conforman para ensayar conjuntamente. Observar cómo se organiza un ensayo teatral. Viernes 16 de octubre. Inglés, tercer ciclo. ¿Y tú cómo eres? Aprendizaje esperado. Escucha y explora descripciones en la apariencia física de las personas conocidas. Énfasis. Escucha descripciones de la apariencia física de personas conocidas. En la materia de educación socioemocional. Sueña, actúa y consíguelo. Aprendizaje esperado. Toma decisiones en función de lo que le beneficia a ella y a los demás y reconoce aquellas decisiones que lo perjudican. Énfasis. Reconoce lo que quiere y no quiere ser y acciones a promover o evitar. Para tercer ciclo, en quinto año, este lunes 12 de octubre, en la nueva materia Vida Saludable, el tema es la publicidad y el consumo de alimentos procesados. El aprendizaje esperado nos argumenta acerca de la influencia de la publicidad en sus hábitos de consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Énfasis, publicidad y alimentos procesados. Martes 13 de octubre, en la materia Educación Física, el tema es Superando Retos. El aprendizaje esperado para quinto integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva con la intención de reconocer sus límites, posibilidades y potencialidades.
Miércoles 14 de octubre en la nueva materia cívica y ética en diálogo. El tema es ¿qué hago para que se respeten mis derechos? Los aprendizajes esperados nos dice ejerce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual, laboral o acoso presencial o en las redes sociales. El énfasis, tenemos derechos que deben ser respetados. Jueves 15 de octubre en la materia educación física, superando retos. Aprendizaje esperado, integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva con la intención de reconocer sus límites, posibilidades y potencialidades. Énfasis, pone a prueba su potencial de habilidades y destrezas motrices en actividades expresivas y juegos motores que involucren agilidad y pensamiento estratégico. En la materia de vida saludable, este viernes 16 de octubre el tema es nuestras acciones previenen enfermedades. El aprendizaje esperado dice, promueve acciones para reducir la propagación de enfermedades transmisibles al identificar los factores de riesgo y protectores en los entornos familiar, escolar y comunitario. El énfasis está en propagación de enfermedades. Amigos, gracias por escuchar esta información. Les recuerdo, si ustedes ponen su correo electrónico, a la brevedad se les hará llegar un libro digital que les gustará mucho. Un saludo y espero nos apoyen con su suscripción.